Y vamos a abordar precisamente este tema con el señor Saúl Méndez, secretario general del Suntrax. Tenemos el mismo episodio de hace algunos meses, pero hay puntos que todavía no han sido aclarados en esta situación. Sabemos que algunos de ellos están, o este grupo importante está afiliado a Suntrax. No, en primera instancia quiero decirle al país que la obra que se conoce como ampliación del Canal de Panamá no está paralizada. Tanto en Panamá como en Colón, donde laboran más de 7.000 trabajadores en estos momentos, con la empresa UPC, esa obra no está paralizada. Dentro de las obras hay un pedazo que se llama PAC 4. Ahí hay un grupo de trabajadores paralizados y hay otro grupo de trabajadores que se encuentran laborando. Dentro del mismo proyecto, o sea, la misma etapa. El PAC 4 está fuera de lo que es el proyecto donde van las esclusas. Okay. Es un pedazo de excavación que se está realizando fuera del proyecto mismo, ¿no? Creo que hay una desinformación masiva a la población se habla a la paralización de la obra de ampliación del canal. Exacto. Porque lo que hay es un pedazo de excavación que está paralizado, que es un área determinada. Así que yo quiero aclarar eso y quiero aclararlo porque lamentablemente, quiero decirlo, se está tratando de proyectar una información que no es cierta, por un lado. Se está hablando de la paralización de la obra del Canal de Panamá. El país sabe que quien tiene capacidad de eso es Suntrax y Suntrax no ha convocado ninguna huelga. Hay un grupo de trabajadores. No son afiliados a Suntrax. Una parte de ellos no, a mi juicio mal dirigido, pero ese es su problema. Yo tengo el comunicado precisamente de la ACP, hablando de que representa menos del 10% este grupo de trabajadores. Pero escuchamos declaraciones hace un momento de la señora Marota hablando del impacto económico, ya que las reclamaciones por parte de UPC pues incrementan el valor. Bueno, las reclamaciones, yo creo que ahí hay una situación engañosa realmente, a mi juicio. Las reclamaciones que hace UPC a la autoridad del Canal de Panamá tienen que ver con algo que denunciamos desde el mismo referéndum. Esto tiene que ver con un tema en el que los planos no estaban terminados, hay cambios de una serie de elementos, hay atrasos en la obra también. Y por un lado la autoridad del Canal de Panamá dice que es UPC y por otro lado UPC, la autoridad del Canal de Panamá. Cuando la crisis de estas dos entidades se dieron, nos dijeron que llegaron a un acuerdo. Todavía los panameños estamos esperando que nos digan cuál es el acuerdo. O sea que aquí hay un secretismo de magnitudes proporcionales que obviamente tratan de manipular la opinión pública. Claro, la empresa está tratando de ver si puede recuperar parte de los recursos que dice la empresa que le debe la autoridad del Canal de Panamá, y la autoridad del Canal de Panamá trata de justificar que esos recursos no se han dado. Hasta donde yo entiendo, este tema en particular de reclamos por el tema de la obra tiene que finalmente ventilarse a través de 3 mecanismos que hay, el último de ellos un arbitraje internacional, y allí pues se decidirán las cosas que tienen que decidirse. Yo creo que el pueblo panameño sigue siendo víctima de que no se le habla ni con claridad ni con transparencia por parte de quien nos representa a nosotros. A nosotros no nos representa UPC en la obra del Canal de Panamá, a nosotros nos representa la autoridad del Canal de Panamá, y a los panameños no se le ha sido claro con relación a este tema. En torno al PAC 4, esta es una obra que está súper atrasada, hace varios meses esa obra está atrasada y de eso nadie ha dicho nada. Te invito a hacer una investigación sobre ese particular para que el país se entere qué está pasando en el PAC 4 en función del desarrollo de la obra misma. Siendo los trabajadores el componente pues, principal de estos trabajos, ¿no se conoce el detalle de lo que se acordó? O sea, porque preocupa que se llegue a una finalización de una huelga, se inicien labores nuevamente, pero se desconozca qué fue lo que se logró. En realidad hay dos momentos, te explico. Un momento, recordarás tú que la empresa paró el proyecto, ¿no? En un reclamo con la ACP, que hubo unas negociaciones. A esas negociaciones es la que yo estoy haciendo referencia, que los panameños común y corriente no sabemos qué pasó ahí. No lo sabes tú, no lo sé yo, no lo sabe nadie. Porque eso no se ha dado por escrito ni se ha explicado los detalles que fue el acuerdo. Claramente, que la gente comprenda, por un lado. Por otro lado, la huelga que hubo, que fue una huelga nacional convocada por Suntrax, negociando el convenio colectivo con los empresarios de la Cámara Panameña de la Construcción, allí claramente los términos laborales quedaron pactados, los salarios que se discutieron quedaron pactados y obviamente las condiciones para los próximos 4 años están señaladas. Los trabajadores recibieron aumento de salario el 1 de julio del año pasado y deben recibir nuevo aumento de salario el 1 de julio del año que viene. Así que ahí las condiciones están claramente pactadas. Yo me refería prácticamente a la negociación que ha tenido la ACP con UPC
y que finalmente pues no se habla con claridad al pueblo panameño en ese término de situación. Y yo creo que es importante decirle al país también que la obra de ampliación del Canal de Panamá no está paralizada en este momento. Suntra no tiene ningún tipo de reclamación y pues hay un proyecto donde la mayoría de los trabajadores están laborando y otro grupo está paralizado, lo cual es irregular. Cuando Suntra convoca una huelga, la huelga abarca todo el proyecto. Okay. Así que obviamente es una situación de otro tipo, minimizada a mi juicio, pero masificada, no sé por qué razón, en algunos medios de comunicación. Y definitivamente no hace bien a una obra como esta. O sea, la expectativa está siempre puesta en la finalización de la obra. Bueno, las interrupciones que se han dado por distintos factores han mantenido pues, a la población siempre a la expectativa. Vamos a hablar ahora de construcción en materia general. ¿En qué etapa, cómo se encuentra la construcción en el país y si hay una proyección al próximo año? Las proyecciones son buenas en términos generales. ¿Se mantiene bien en este momento? Se mantiene, ha crecido por arriba de un 6% la industria de la construcción este año, ¿no? Debe cerrar. El próximo año también va a haber niveles de inversión importantes y el estudio que nosotros hicimos cuando estábamos discutiendo precisamente las nuevas condiciones de trabajo en el convenio colectivo con los empresarios dice que por los próximos 4 años la industria de la construcción no debe reflejar problemas. Creo que los problemas más apremiantes en estos momentos tienen que ver con algunas obras de infraestructura que están paralizadas o semi-paralizadas. Me refiero, por ejemplo, a los accesos donde está Ciudad Hospitalaria y donde estaba... ¿Por qué están paralizadas esas obras? ¿Por investigación? La verdad es que yo no sé. Tampoco el gobierno ha dado una explicación clara de qué fue lo que pasó ahí, por qué las obras están paralizadas, muchas de ellas. Y obviamente el problema en nuestro país es que al pueblo panameño no se le informan las cosas como son. Esa obra está paralizada, los accesos. La de Ciudad Hospitalaria ya todos conocemos los problemas que hay en función de que había infraestructura y no hay equipamiento. O sea, todo es una manipulación aquí en contra del pueblo panameño y sus recursos, que nadie le da informaciones claras en torno a ese tema. Entonces, algunos contratistas alegan, según ellos, no soy vocero de contratistas, de empresarios, de que el gobierno no está pagando. Así que no sé claramente qué es lo que está ocurriendo, pero hay estos problemas. Hay una serie de hospitales y misacaxis que están paralizados. Entonces todo esto obviamente afecta de alguna manera a un rubro importante, ¿no?, de la industria de la construcción. No obstante, estaba escuchando al presidente hace un rato, otro medio, que decía que iba a haber inversión de 3.000 millones de dólares, según él, en todas las entidades. Así que vamos a ver, a nivel privado hay buenas expectativas. Yo creo que la construcción no va a tener problemas el próximo año y en los próximos años venideros en función de lo que se está discutiendo, ¿no?, en términos generales. Yo creo que hay un abuso, y quiero reiterárselo a la población, en términos del aumento de los precios de las viviendas. Claro. Y es que es una especulación burda la que nosotros tenemos en Panamá. Aquí se incrementan los precios de los artículos de primera necesidad de consumo, es decir, la comida, el arroz, la carne, etcétera. Se incrementa de la luz, que susodicho sea de paso, Suntra en su junta directiva aprobó hacer una marcha en contra del aumento de la luz en enero. Así que esto es una primicia, eso lo aprobamos el día sábado. Así que el 5 de enero vamos a hacer una conferencia de prensa para dar los detalles de todo este tema. Así que invitamos a toda la población a participar. Pero decía que en el término de la construcción también han incrementado los precios de los materiales han aumentado. Y del precio final de la vivienda, porque eso se lo trasladan al consumidor. Y el problema de todo esto es que no hay explicación lógica que indique por qué se aumentan las cosas. Si hay una bonanza en cuanto a la cantidad de construcciones, no debe reflejar o no debe estar ocurriendo lo que está ocurriendo con el precio de la misma estructura y los materiales y demás. O sea, ¿eso es lo que entendemos? Yo lo que digo es que la especulación radica en eso que llaman libre oferta y demanda, que anárquicamente se ponen los precios y finalmente el consumidor tiene que pagarlos, sin ninguna explicación. El tema eléctrico, por ejemplo, ya los empresarios han dicho que van a trasladar los costos. ¿A quiénes se lo trasladan? A los consumidores. Pero fíjate que el barril de petróleo está bajo, fíjate que las hidroeléctricas están llenas y el pueblo panameño recibe un aumento. La justificación no se entiende para estos aumentos. Es una situación inaceptable. Cuando vendieron el IRRE, que era la empresa del pueblo panameño, el consumo de la energía era barato y nos dijeron que lo vendían porque se iba a ser eficiente, iba a ser más barato, etc. Y la competencia daría, por supuesto, el beneficio al consumidor. Y la consecuencia es que el pueblo panameño paga más, cada día más, en todo lo que demanda como servicios generales y demandas insatisfechas, porque aquí hay demandas, por ejemplo, en materia de seguro social. Tú vas al seguro social,
los problemas que generan ahí. Solo en el mes de diciembre, este mismo mes, se pararon las operaciones porque los aire acondicionados, los salones de operaciones estaban dañados, los medicamentos no están, etcétera, en las escuelas en deplorables condiciones. Ahora, así Saúl, que hay un problema general, ¿no? ¿Cómo cataloga o cómo ve usted el ritmo de esta administración de gobierno, al margen de las investigaciones que se están haciendo? Porque eso es una parte de lo que se está viendo en cuanto a si se está investigando en las instituciones y demás. El mismo ritmo de la administración de gobierno, ¿cómo la evalúa? Bueno, yo creo que hay algunas variaciones que creo que son importantes destacar, ¿no? Por un lado, la presión burda esa que existía anteriormente con el gobierno de Martinelli, de persecución y demás, eso ha bajado un poco. Yo creo que eso es notable, por un lado. Pero por otro lado, las demandas insatisfechas del pueblo siguen siendo las mismas. El problema de transporte no está resuelto. Ya decía hace un rato el problema de salud, de educación, de vivienda, de alto costo de la vida. Eso de que llamaron y que te ibas a ahorrar $58, eso no existe. se ha visto. Eso no se ve por ningún lado. Y se ha extendido 6 meses más la medida. Claro, por es que no se supuestamente ve la porque efectividad que ha tenido. es como si tuviéramos esta tasa que tú tienes aquí. Esta tasa te cuesta $10, pero te subo los lentes a 20. Pues. Entonces, de que te congelé los precios en un lado, pero te subo en lo otro. Entonces, obviamente, esto es lo que tienen este tipo de demandas insatisfechas. Y yo creo que debemos medir al gobierno por no dar respuesta a las necesidades que el pueblo tiene. Yo creo que ahí es donde hay que medir al gobierno. Por eso nosotros siempre sustentamos que estamos frente a gobierno de más de los mismos. ¿Qué cambia? Características, cambia la forma de hacer las cosas y demás. Pero, por ejemplo, en el tema de la corrupción, eso no lo investiga el Ejecutivo. Es otro órgano del Estado el que se encarga de eso debe investigarlo las fiscalías y deben investigarlo, finalmente juzgarlo, ¿verdad?, los jueces y magistrados. ¿Qué ocurre? Ocurre lo mismo que siempre ha ocurrido. Los primeros días el show mediático, se llevaron esto, hicieron aquello. Luego entonces el proceso judicial que termina con sobreseguimientos planteados por fiscales, ¿verdad? Es la experiencia que se ha dado con otras administraciones de gobierno. Con todas las administraciones, no hay nadie preso. Fíjate, el único preso que ostentó el poder real en Panamá, y está preso hoy, se llama Manuel Antonio Noriega. Después del año 90, esta parte, todos los desmanes que se han cometido en todos los gobiernos, del gobierno de la posinvasión, del difunto Endara, de Pérez Valladares, de Mireya Moscoso, de Martín Torrijos, de Martínez, aquí no hay nadie preso. Y obviamente los escándalos de corrupción, como el del SEMI, por ejemplo, quedan en eso. Escándalo de corrupción. Entonces, mágicamente, los mismos de siempre, estando en oposición hoy, ayer gobierno, entonces empiezan a decir que las cosas no funcionan. Por ejemplo, el tema del agro. Yo he escuchado a todos estos sinvergüenza decir de los partidos tradicionales que el agro está descuidado. ¿Y quién lo descuidó? Si todos ellos han sido gobiernos en determinados periodos del tiempo. Son ellos con sus políticas económicas que han llevado al agro a las condiciones en las que están. Entonces, lo que el panameño vive hoy es la consecuencia de la implementación de las políticas económicas de todos los gobiernos que, como en una escalera y otra, van generando problemas. Mira, ya no están hablando, por ejemplo, del tema del seguro social, la edad de jubilación, la densidad de las cuotas, etcétera. Es que obviamente la atención se aboca ahora a otros temas y se deja de lado los temas que en realidad... O sea, ¿consideras que la persecución de corrupción, el tema quizás de inseguridad y demás, no son los que... Bueno, inseguridad definitivamente en las calles preocupa al panameño, pero se está enfocando en temas pues muy macro, muy lejanos a la ciudadanía y se está descuidando lo que en realidad el panameño quiere escuchar, que es precisamente el alza de la luz, la canasta básica, la inseguridad y demás? Fíjate, yo no diría que se está descuidando. Eso está descuidado hace mucho tiempo. No se ve viso de que se va a resolver el problema en la mayoría de la población. Pero se llegó al triunfo mediante una propuesta. Bueno, el punto es que cada 5 años hay propuestas. La realidad que vive el panameño es la que indica que esas propuestas se quedaron en eso, en propuestas, o en publicidad engañosa, o en una promesa no cumplida, ¿no? Y ahí es donde están los graves problemas que tiene el pueblo panameño. La institucionalidad del país está podrida. Los magistrados se acusan de la Corte Suprema de venderse fallo uno y otro. En el órgano legislativo eso hizo aguas hace mucho tiempo. Todos los problemas que se generan en el órgano ejecutivo. Los magistrados del Tribunal Electoral están querellados. La procuradora que todavía está en función hasta el 31 también está querellada. O sea que esto es
algo como, en simples palabras populares, una lucha de todos contra todos. Pero ¿cómo se entiende que esta sea una realidad frente a una propuesta distinta en campaña electoral y que el mismo pueblo o la misma ciudadanía pues elija las mismas personas? O sea, se prefiera continuar con el mismo esquema. Bueno, el pueblo en verdad es esquilmado, ¿verdad?, confundido y atropellado masivamente por estas maquinarias electorales. Porque de la misma manera en que eligieron ayer a Varela, también lo hicieron con Martinelli, lo hicieron con Moscoso, lo hicieron con Torrijos y demás. Es decir, que todavía el pueblo, y yo quiero decir algo, yo he tenido una experiencia muy cercana en términos de conversaciones con la población en términos generales en algunos lugares del país, y me he dado cuenta que nuestro pueblo tiene el diagnóstico claro. Problema de la corrupción, que no pasa nada, etc. Lo que falta es que el pueblo tenga la solución al problema, es decir, cómo virar esa situación. La tiene cada 5 años, por lo menos la posibilidad. No, yo creo que esa es una posibilidad. Todavía falta construir mucho más, falta organizar al pueblo, falta concienciar al pueblo, educarlo políticamente, ¿verdad? Y que el pueblo tome acción en torno a estos temas. Por ejemplo, frente a la descomposición general de los aparatos del Estado, lo que estamos proponiendo es una constituyente originaria autoconvocada y con plenos poderes, que el pueblo asuma esa responsabilidad y no a través de los partidos tradicionales. Eso le costaría el puesto a todo el mundo, a esta administración. ¿Por qué tiene que asumirse con plenos poderes? Porque la podredumbre abarca todo. Fíjate, cuando Martinelli llegó se hizo un audito al PAN, tú debes recordar eso perfectamente. Por ahí salieron algunas cosas, eso lo escondieron. Eso no se llamaba PAN en ese momento, creo que se llamaba FIS. Luego ahora vuelven a hacerse auditorías y demás, y resulta ser que 400 millones del PAN fueron utilizados por todos los diputados de gobierno y oposición en el periodo pasado, ¿verdad? Entonces todo el mundo está embarrado. O sea, no puede ser que tú estés embarrado y me juzgas a mí que estoy embarrado. Eso no va a pasar nada. Es como poner la zorra a cuidar el gallinero. No pasa nada. Y de ahí la frustración de la población y del término general de la gente pensante de que la llave de la impunidad, por un lado, ¿verdad?, y la corrupción están de la mano. Y están de la mano en función de que no se pueden juzgar uno y otro porque, como decía en su momento el burdo de Martinelli, decía que él tenía el pedigrí de todo el mundo. Así que me imagino que él debe tener el de él primero que nadie y después el de todo el mundo. Entonces, son las cosas que se conocen. Tú ves ahora gente que ya administró el Estado, que ha estado en gobierno, que son las estrellas que presentan en todas las corporaciones o las grandes corporaciones de medios de comunicación, tratando de sembrar una matriz informativa a la población y con eso manipular al resto de la población. Quiero decirte algo, por ejemplo, regresando al tema ese que iniciaste la entrevista. La paralización. O la una pequeña paralización que hay. Eso ha ocupado páginas, medios, etc. Pero ¿cuál es la intención con esto? ¿Cuál sería la intención? O sea, si en realidad no es lo que está pasando, ¿por qué vemos el pronunciamiento de alguien en nombre de la ACP? Porque vemos, aunque la ACP, y leía yo hace un momento, habla del 90% de los trabajadores en sus puestos haciendo o cumpliendo con su deber, y menos del 10% entonces abocados a esta decisión. Y escuchamos precisamente al representante o al vocero de este grupo de trabajadores. O sea, ¿qué se buscaría? ¿Cuál sería la intención? Yo la verdad que no sé qué hay detrás de por qué esa matriz informativa la han sembrado así. Pero te voy a poner un ejemplo. El Suntra tiene más de 2 meses, está en la calle con el tema de Juana Peña y la corrupción en la Corte. Y los medios han callado eso en su gran mayoría, salvo pequeñas excepciones. Aquí sí conocemos a Juana Peña de arriba para abajo, lo único que nunca lo hemos visto. Pero aquí la consigna es quién es Juana Peña. Quiero decirte que las corporaciones, las otras corporaciones de medios, ni una entrevista, nada. Y lo que yo deduzco de todo esto es lo siguiente, es que la descomposición es tan alta que la clase dominante sabe que nosotros tenemos la capacidad de poder canalizar el descontento y ha decidido sacarnos de la posibilidad del contacto de la población a través de los medios de comunicación. Por eso es que hay que aprovechar este espacio, que en efecto ustedes han abierto, no ahora, sino desde que te planteé el tema de Juana Peña y además que estuvimos aquí en una entrevista, ustedes le han dado seguimiento a eso, pero hay una burda manipulación de la información en este país. Fíjate, en estas elecciones que acaban de pasar, del 14 de diciembre y antes,
La derrota en las elecciones no solo fueron de los partidos panameñistas y PRD, fue de las grandes corporaciones de medios de comunicación. Ellos hicieron campaña, ¿verdad?, para eso. Esas elecciones que fueron parciales, ahora último, para ellos nada más existían los candidatos del Cambio Democrático, el Molirena, qué sé yo, el PRD y demás, pero no mencionaban los candidatos del FAT. El FAT estaba también en juego. ¿Me explico? Claro. Entonces, hay una situación que a mi entender es crítica, hay una crisis real de los poderes del Estado, están tratando de recomponerlos quienes lo han llevado a esa posición. Y yo obviamente creo que por eso es el bloqueo informativo que hay. Entonces yo lo que pienso es que todo esto se conjuga, aunque le demos la vuelta que le demos, todo regresa al mismo punto y habrá que seguir haciendo más por romper esas situaciones que se generan en el país. Bueno, y el espacio y los canales están abiertos, obviamente, para que haya ese balance. La ciudadanía necesita el balance, claro, y procuramos eso. Saúl, gracias por acompañarnos esta mañana, aclarando el tema del proyecto PAC 4 o esa etapa dentro del proyecto de ampliación del Canal de Panamá y también temas de interés nacional. Solo permíteme medio segundo, ¿no? Desearle felices fiestas de fin de año a todo el pueblo panameño y pues esperamos que el próximo año estemos todos juntos para enfrentar los problemas que tenemos. Gracias, Ana. Así es. Bien, vamos a pasar entonces.